Buenas tardes, mis hermanos. La palabra del Señor para hoy día se encuentra en Juan 14:27. Dice así: en el nombre de Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. La semana pasada alcancé a leer este versículo igual, pero la palabra estaba en Jeremías, que cuando el Señor dice que Él conoce los pensamientos que tiene para nosotros, pensamientos de paz y no de mal. No dice de bien y no de mal, sino que de paz. ¿Por qué? Porque finalmente debemos entender que el enemigo viene de alguna manera a robarnos la paz, que es tan importante, sobre todo en estos últimos tiempos o en estos tiempos que estamos viviendo, tan complicados, tan difíciles. Insostenible muchas veces en lo familiar, en lo espiritual, en lo social. Vemos hoy día cómo está todo convulsionado, que hay bastante oposición en todo sentido, y uno sufre las consecuencias de alguna manera, y el Señor sabía de los tiempos que nos toca vivir. Además, su palabra permanece para siempre, y yo me imagino que en todas las culturas y en todos los tiempos, en todos los países, en los continentes, siempre hay rumores de guerra, como dice la palabra del Señor, intranquilidad, incertidumbre, a nivel mundial, a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel matrimonial. Muchas veces suceden esas cosas, y la verdad que solo buscando al Señor, porque solo Él tiene la autoridad para dar la verdadera paz. De hecho, este versículo dice: la paz os dejo. Ahí habla de una paz general, y después dice: mi paz les doy. Primero habla de una paz general y después dice: mi paz les doy. Una paz más de Él, más personal, que tiene autoridad sobre toda oposición, sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo lo que se quiera levantar en contra de tus propósitos, objetivos relacionados con servir al Señor, con buscar al Señor y con tener paz en la familia, en el hogar, en el corazón, en el trabajo y en todo lugar, en la iglesia, por ejemplo. Es importante mantenerse en la paz que solo Jesús puede dar y que tiene autoridad sobre toda oposición y fuerza del enemigo. Y este versículo dice algo muy importante además, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y la palabra turbar tiene que ver con alterar, interrumpir o desviar tu mirada, mi mirada, del propósito, del objetivo, que es servir y obedecer al Señor. Y esa tarea, ese trabajo es del enemigo. Él, por supuesto, viene de alguna manera a robar, a matar, a destruir, y entre esas tres características que él tiene, ¿cierto?, que son sus principales características, tiene también esta otra de turbar el corazón humano, el pensamiento, la mente humana, sobre todo de un cristiano, donde altera, interrumpe o desvía del propósito, del objetivo a un hijo del Señor. ¿Y cómo lo hace? Con miedo, con temor. Por eso el Señor es categórico, dice: no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, mantengamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Mantengámonos puestos y sobre la roca que es Cristo Jesús. Mantengámonos en obediencia, buscando y sin fluctuar, como dice la palabra del Señor. Buscando al Señor, buscando al invisible, buscando a ese Dios, a ese Señor supremo, todopoderoso, sublime, que tiene autoridad, que tiene gobierno, que no se puede interrumpir su propósito, su objetivo. Primero el de Él. Recordemos que la semana pasada hablamos de que Jeremías dice, que el Señor dice, que Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros, no como nosotros, que a veces nos encontramos pensando en cualquier cosa. El pensar es una actividad mental del ser humano, que es voluntaria. Voy a pensar en esto, ¿cómo hago esto, por ejemplo? Voy a pensar en cómo me voy a la Alameda ahora. Me pongo mascarilla, me voy en micro, me voy en colectivo. Uno piensa, ¿cierto? Eso es una actividad mental. Pero hay otra parte en nuestra mente que tiene que ver más, que está más relacionado con nuestro corazón, con nuestro espíritu, y que tiene que ver justamente con esa parte que no podemos controlar. Y usted se va a dar cuenta cuando muchas veces
en un día se va a encontrar pensando en cualquier cabeza de pescado y uno se altera, uno se desvía. Y ahí el Señor dice, no, mantengan la calma, mantengan la paz. Tener paz es ausencia de guerra, es ausencia de caos. La paz es ausencia de tormentos, de opresiones. Y aún, aunque estemos oprimidos, afligidos, angustiados a veces, igual hay paz. Porque esa es la gracia de esta paz. No es relativa como la paz que da el mundo. Una paz que depende de muchas cosas. Muchas veces el matrimonio que no conoce a Cristo le pagan al esposo, a la esposa, le suben el sueldo, un mejor trabajo, se compran un vehículo y hay paz en esos días porque depende de eso. Pero después vuelve la rutina y comienza otra vez la problemática. En nosotros y en nosotros como hijos del Señor debemos entender que la paz que nos da el Señor es la paz que tiene Él. Porque Él lo dice así, la paz os dejo. Eso es como para todo el mundo, la paz a nivel general. Y después nos habla a nosotros y nos dice, mi paz les doy. Es la paz de Él, que Él tuvo en la cruz del Calvario. Piensen eso. Cuando estaba siendo vituperado, escupido, maltratado, garabateado, con una lanza le rompieron en su costado, ¿cierto? Le daban vinagre en vez de agüita. Y eso en la cruz, porque antes de eso le sacaron la mugre al Señor, le pegaron. Hay una película que se llama La Pasión de Cristo que ahí muestra más o menos cómo fue. Pero la persona que vive eso, el ser humano que viva eso, yo creo que nadie lo soportaría y alegaría y se pondría a discutir y a gritar y no sé qué. Y el Señor mantuvo la paz en un momento tan difícil como ese, tan complicado, tan inhumano, tan cruento. Pero Él mantuvo la paz. Esa paz que es capaz de dominar eso, que es capaz de dominar al peor enemigo que podamos tener, que es capaz de controlar el peor carácter que podamos tener. Esa paz te deja el Señor. Pero el Señor dice, mi paz les doy. Cuando alguien te da algo, ¿qué tienes que hacer tú? Tomarlo. Entonces, yo, Hugo Mario Muñoz López, declaro que tomo la paz de mi Señor Jesucristo para mi vida, para mi casa, para mi familia, en mi trabajo, en nuestro ministerio, en nuestro hogar, en nuestra familia. Lo declaro en el nombre de Jesús. Decláralo también, porque el Señor te la dejó. Tómala, porque es tuya para ti. Esa paz tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo, para que no se desvíe tu objetivo, tu propósito, tu mirada de buscar, de servir al Señor ante nada, para que no se altere ni se interrumpa el curso de tu ministerio, de tu propósito, de buscar al Señor, de obedecer al Señor, de terminar esta pandemia siendo un mejor hijo del Señor. Que mi Señor Jesucristo te bendiga a ti y a tu casa. Un abrazo, mi querido hermano, mi querida hermana. Sean todos bendecidos poderosamente, fuertemente, con la paz de nuestro Señor Jesucristo, la que tomamos ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una buena tarde de este día domingo, usted y toda tu casa, mi querido hermano. Buenas noches.